Ok, ahora vamos con la actividad número 3. Dice, determine el dominio, el ámbito y la intersección con el eje Y de cada una de las siguientes funciones exponenciales. Aquí solo vamos a hacer una pequeña nota de que las funciones exponenciales a las que nosotros les vamos a determinar el dominio, el ámbito y la intersección con los ejes son funciones exponenciales básicas, que lo único que va a ir variando son sus bases, es la base, solo porque es la básica. En quinto de colegio no vemos para estas tres cosas, dominio, ámbito, intersección con los ejes, unas más complicadas que aquí le sumamos y le multiplicamos y demás. Pero para esta parte del dominio, ámbito e intersección con los ejes. Para todo lo demás, ya hacemos más complejas. Entonces ya después de esa pequeña nota, recordemos, dominio de la función exponencial, que es la básica que estamos viendo, que lo único que vamos variando es si crece o si decrece de acuerdo a su base para el dominio, ámbito e intersecciones. Entonces usted tiene aquí su función exponencial. Usted tiene que saber que de esas que estamos estudiando para esos tres temitas, el dominio va a ser todos los números reales. El ámbito van a ser todos los reales positivos y la intersección con el eje Y va a ser en 0,1. Importa si la función es creciente o decreciente, que eso es lo único que le vamos a cambiar de acuerdo a la base. No vamos a hacer traslaciones, ni reflexiones, ni nada de lo demás que le hacíamos a otras funciones. No, no importa. Dominio siempre van a ser todos los reales, ámbito los reales positivos en intersección con el eje Y, el par ordenado 0,1, porque en el eje Y choca en el 1 y eso es el par ordenado 0,1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta es creciente. Es creciente, cumple estas tres cosas. Pero, por ejemplo, esta es decreciente, porque es 4/21 la base, también cumple estas mismas tres cosas, dominio R, ámbito R más, intersección con el eje Y es 0,1. ¿Ok? Ya con eso vamos a hacer algunos ejercicios de la actividad 4 también. Entonces vamos a ver, dice, marque con una X sobre la letra mayúscula ABC que encuentra a la izquierda de cada una de la opción correcta. La gráfica de la función f de x igual a 17 elevado a la x interseca al eje Y en el punto. Aquí lo que usted tiene que saber es que esto es una función exponencial. Y las funciones exponenciales que vemos en quinto, donde intersecan en el eje Y, siempre en el 0,1. Acá en este tema es más sencillo porque lo único que logramos ver son las funciones exponenciales, no están mezcladas ni con logarítmicas, ni con cuadráticas, ni con raíces cuadradas. Por eso es sencillo, pero usted tiene que saber identificar que esto es exponencial. Y ya vimos en las actividades anteriores por qué una función es exponencial. La 2 dice, la gráfica adjunta corresponde a la función. Entonces nos dan esta gráfica. Esa gráfica usted tiene que identificar que eso es una función exponencial. ¿Por qué? Porque esta gráfica interseca en el eje Y, aquí en el 1, que eso es el par ordenado 0,1. Que esta gráfica es asintótica al eje X, que aquí sigue, pero nunca va a chocar con el eje X, nunca lo va a traspasar. Entonces usted dice, ok, esto es una función exponencial. Y es una función exponencial decreciente, porque si usted agarra un carrito, este carrito con ruedas va a ir bajando. Entonces, aquí tenemos estas tres funciones exponenciales. ¿Cuál de estas es decreciente? Entonces, si usted no lo sabe sacar por lógica, como lo hicimos en la actividad pasada, anterior, del video anterior, los pone en la calculadora. Y para que sea decreciente, el resultado tiene que dar entre 0
y 1, la base. Es decir, el numerito de la base tiene que ser 0 punto alguna cosa. Si usted los pone en la calculadora, el que da 0, algo es este de acá. Si lo sacamos por lógica, usted dice, arriba tiene que estar un número más pequeño siendo dividido por un número más grande. 5 dividido entre 2. El 5 es más grande que el 2. Esto va a dar más grande que 1. Raíz de 5. Raíz de 5 es un número más grande que 1. Y aquí es E. E es 2.71 aproximadamente. Está siendo dividido entre 3. Este es más chiquito. Está siendo dividido entre uno más grande. La otra. La gráfica adjunta corresponde a la función. Y nos dan esta gráfica que también tenemos que saber que eso es exponencial. ¿Por qué? Porque interseca el eje Y es aquí asintótica al eje X. Esta gráfica más bien es creciente porque el carrito está acá. El carrito más bien tendría que ser impulsado porque va a ir subiendo. Entonces, ¿cuál de estas representa un número más grande que 1 de base? ¿Por qué? Porque para que sea creciente la base tiene que ser más grande que 1. Y acá se ve la respuesta sin tener que calcular nada. Número más grande que 1, 6,3. 6,13 digo, ahí está. La 4. La gráfica de la función g de x igual a 0.3 elevado a la x. Es una función exponencial, su base está entre 0 y 1 y nos piden la intersección con el eje y. Sin importar la función exponencial básica que usted tenga, la intersección con el eje y, no importa si es creciente o decreciente, siempre es 0,1. La 5. La gráfica de la función h de x igual a pi elevado a la x interseca el eje x en. Esto es una función exponencial de las basiquitas y habíamos dicho que las basiquitas siempre cumplen las mismas tres cosas. La intersección con los ejes, dominio y el ámbito. La intersección con el eje x, ¿qué era? Recuerden que aquí dijimos, es asintótico. Nunca lo va a tocar, nunca va a chocar con él. Se va a acercar infinitamente y se va a acercar y se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. Entonces, interseca el eje Y, no lo interseca en ningún punto. No importa que sea creciente o decreciente, como las imágenes que ya vimos aquí arriba. Ámbito de la función g de x igual a 1 sobre 2 elevado a la x. Identificamos que es exponencial y sabemos que el ámbito de la exponencial que estamos viendo es reales positivos. Dominio máximo de la función p de x igual a 7.2 elevado a la x. Y el ámbito de las exponenciales que estamos viendo va a ser, el dominio va a ser R. Dominio máximo, dominio. Entonces, para lo que estamos viendo, para esos los temitas de dominio, ámbito, intersecciones, siempre va a ser eso. La 8 dice, identifique la gráfica que corresponde a f de x igual a elevado a la x con la a entre 0 y 1, ¿verdad? Ahí dice eso, que la a es más grande que 0, pero es más chiquita que 1. ¿Eso qué nos dice? Eso nos habla de la base. Cuando la base cumple eso es que es decreciente. Entonces, ocupamos una exponencial decreciente. La A efectivamente es exponencial y está intersecando al eje Y en el 0,1. Es asintótica al eje X, pero la A está creciendo. La queremos decreciente. La opción B. La opción B está intersecando al eje X en 0,1. Y la exponencial que vemos nos interseca al eje X. Y esta es asintótica al eje Y. Se acerca, pero nunca lo toca. Esta ni siquiera es exponencial. Esta no es exponencial y de hecho también está creciendo, no sirve. Esta de acá, ¿es exponencial? Sí, interseca el eje Y en 0,1, es asintótica al eje X y decrece. Entonces es la C. A ver, vamos a hacer otro, ya más al azar.
Esta, la 13. Considere las siguientes proposiciones. Es estrictamente decreciente, está definida para todos los números reales, es estrictamente creciente. ¿Cuál de las proposiciones se cumplen para f de x igual a 29 elevado a la x? Entonces, ¿cuáles de esas tres son reales para esa función? 29 a la x, ¿es decreciente? No, eso es falso, porque la base es 29, es más grande que 1, tiene que ser creciente, entonces la 3 es verdadera. Está definida para todos los números reales. Recuerden que cuando usted le hablan de estar definida, como vimos en clase, ahí nos están hablando del dominio. Entonces ahí nos están diciendo que si el dominio contiene a todos los números reales. Y las que estamos viendo, eso es cierto. Entonces, la 2 y la 3, la C. A ver, otra. Esta, 17. Una función exponencial estrictamente creciente corresponde a. Entonces tenemos varias funciones. Recuerden que para que sea creciente, la base tiene que ser más grande que 1 y nos están pidiendo que sea exponencial. Esta, f de x igual a 5 sobre 3 elevado a la x. Eso es más grande que 1 porque 5 es más grande que 3. O usted lo pone en su calculadora y va a ver que le da un número más grande que 1 como resultado. Eso le da 1,6666 y ya la tenemos. Casualmente era la primera, la base es más grande que 1. Veamos las otras opciones. Esta ni siquiera es exponencial. Y esta, que es 3 sobre 5, esta más bien es la decreciente, porque 3 sobre 5 da entre 0 y 1. Veamos ahora esto, la 18. Dice una función exponencial g de la forma a la x con a más grande que 0 y a diferente de 1 tiene la siguiente representación tabular. Entonces, básicamente nos están diciendo que esto es una función exponencial. Y aquí tenemos nuestra función en nuestra tabla, que los valores de las x también van de 1 en 1. Menos 2 brinca menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1, 2 y 3. Recuerden que en lo que nos fijamos es en las yes. Las g de x son las yes. Y vean que nos están preguntando por el criterio de la función. Y para poder determinar el criterio de la función, usted tiene que ver cómo va cambiando esta función exponencial. Y vean que ya nos están diciendo que es exponencial. Entonces, de fijo, la forma en la que está cambiando es multiplicativa. Entonces usted dice, al 4, ¿por qué lo multiplico para que me dé 2? Y ahí ustedes casi siempre pensaron no en multiplicación, ustedes pensaron en división. Casi siempre todas las secciones pensaron en dividir. Y en efecto, eso sí se está dividiendo, porque aquí, si divido entre 2 el 4, me da 2. Si el 2 lo divido entre 2, me da el 1. Si el 1 lo divido entre 2, me da el 1 medio. Si el 1 medio lo divido entre 2, me da un cuarto y así. Pero recordemos que dividir, yo ya les había dicho que dividir podríamos decir que no existe, porque la división es en realidad una multiplicación. ¿Qué multiplicación? Multiplicación por fracciones. Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por 1 medio. Y véanle la lógica. Aquí ustedes ven el 2 que está dividiendo, pero en 1 medio el 2 también está dividiendo, ¿sí? La parte de abajo de la fracción es la que divide. Entonces, esto es lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes piensen en dividir, piensen en multiplicar por la forma fraccionaria. ¿Y cómo la crean? Simplemente es 1 sobre el numerito que está dividiendo. ¿Ok? Y cuando ustedes ven que los valores de los números van bajando, es porque están multiplicando por un número entre 0 y 1, porque la función está bajando. Eso quiere decir que la función es decreciente. Cuando la función es decreciente, es porque su base está entre 0 y 1. Todo va relacionado. Entonces ya sabemos que el criterio de nuestra función va a tener ese 1 medio.
¿Ok? Entonces, y recuerden, otra cosa básica, cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces ven que esta no tiene ninguna cantidad inicial porque empieza en lo básico. ¿Ok? También eso es importante tener en cuenta. ¿Cuál es el criterio? Este no es, porque si la base es más grande que 1, esto más bien iría aumentando. Tenemos estas dos. Y de estas dos ya vimos un ejemplo de una actividad anterior que esto ni siquiera es exponencial, porque aquí la base es 1 y la base de una exponencial no puede ser 1. Es la b, porque recuerden que cuando usted trabaja con fracciones y ya vimos que está multiplicando por un medio, la base tiene que ser todo el un medio y para que funcione tiene que tener sus paréntesis, porque si no tiene paréntesis, en este caso en específico, la x solo estaría sobre el 1 y ahí no sirve porque la base no puede ser 1. A ver qué más tenemos. Esta es interesante. Si la función f de x igual a elevado a la x tiene una gráfica asintótica al eje x positivo, entonces podemos afirmar con certeza que la función es estrictamente creciente, la función es estrictamente decreciente, su ámbito es R. Ya sabemos que una función exponencial es asintótica al eje X, nunca la choca, pero aquí nos están dando que es asintótica específicamente por el lado positivo. Entonces, por ejemplo, veamos las gráficas. Esta es exponencial. Es asintótica efectivamente al eje X, pero ¿de qué lado se está acercando infinitamente sin nunca llegar a tocarlo? Del lado negativo. Y esta es la que está creciendo. Esta otra es la otra exponencial, la que decrece. Y esta es asintótica al eje X. Ambas son asintóticas al eje X, pero ¿por cuál de los dos lados del eje X se están acercando? Esta se está acercando por el lado positivo. Entonces esa es la diferencia. Si a usted le dicen asintótica al eje X positivo, ambas son asintóticas al eje X, pero cuando le especifican si positivo o negativo, cuando es positivo es cuando decrece. Vean la curva. Se está acercando por el lado positivo al eje X. Entonces es la B, es la que está decreciendo. Si le hubiesen dicho negativo, es la que está creciendo. Vamos a ver esta otra. 26. Para la función f de x igual a 3 medios elevado a la x. Considere las siguientes proposiciones. F está definida para x igual a menos 5. Recuerden que cuando le hablan de estar definida, le están hablando de dominio. Es decir, a usted le están indicando que usted puede seleccionar de todos los valores del dominio al menos 5. Y usted dice, ok, el dominio, ¿a quiénes puedo seleccionar el dominio? Recuerde que el dominio son todos los reales. Entonces usted dice, ¿el menos 5 es cierto que está en el conjunto de todos los reales? Sí, esto es cierto, entonces sí está definida. Usted sí puede elegir a x igual a menos 5, porque el dominio son todos los reales, no tengo ninguna restricción. Corta el eje y en 0,1. Eso es cierto para todas las exponenciales que estamos viendo. El ámbito de f es R. ¿El ámbito son todos los reales? No, eso es falso. El ámbito eran todos los reales positivos. Entonces, las correctas solo son la 1 y la 2, que es la A. A ver, veamos otra. Esta, la 36. Considere la función f de x igual a 3 a la x. La función anterior es exponencial porque, y tenemos varias opciones, la variable está en el exponente, la base es constante positiva diferente de 1. La variable está en la base y el exponente es constante. La función aumenta sumando siempre la misma cantidad. Entonces,
Es exponencial porque nos están afirmando que esto es exponencial y nosotros sabemos que eso ya es exponencial porque ya practicamos muchas de esas. ¿Cuál es la opción correcta? Claramente la A. La variable está en el exponente. La base es constante positiva diferente de 1. La x está como exponente y la base es 3. La opción B, eso ni siquiera es exponencial y la opción C tampoco, eso ni siquiera es exponencial. Vamos con otra. Esta tabla. Considere la siguiente tabla. Entonces nos dan la tabla de una función que se llama f de x. Las preimágenes van de 1 en 1. Nos fijamos en las imágenes. Dice 2, 4, 8 y 16. Ven que en esta no nos están diciendo si es exponencial o no, entonces tenemos que averiguar. Entonces, qué sé yo, usted dice 2, le sumo 2 da 4, pero al 4 le sumo 2 no me da 8. No es suma. ¿Qué es lo otro que aumenta? La multiplicación por 2, 4 por 2, efectivamente 8 por 2, 16. Entonces ya analizamos la tabla. De acuerdo con la tabla, la función, opción 1, es lineal porque aumenta sumando 2. Ya vimos que eso es falso, no aumenta sumando 2. Es exponencial porque se multiplica por 2 cada vez. Es cuadrático porque los valores aumentan. Y aquí la opción correcta es la B. ¿Por qué? Porque la exponencial es la que multiplica y la cuadrática no tiene sentido, ¿verdad? Porque recuerden que la cuadrática son las curvas que son así y no necesariamente siempre aumentan. En una parte pueden ir aumentando y después pueden disminuir. Vamos con otra. La 40. Una población de bacterias se triplica cada hora. Esta situación puede representar mediante una función lineal porque aumenta con el tiempo, exponencial porque cambia multiplicándose por el mismo número, cuadrática porque la población crece rápidamente. La C, ¿qué es lo que crece rápidamente? Al inicio siempre, la raíz cuadrada. La cuadrática puede crecer, pero luego puede decrecer. Esta ni siquiera tiene sentido. Lineal, aumenta con el tiempo. Sí, la lineal puede aumentar con el tiempo, pero también puede disminuir. Entonces, tampoco es necesario. Exponencial porque cambia multiplicándose siempre por el mismo número. Triplicar, ¿qué es? Triplicar es multiplicar por 3. Entonces ya habíamos visto que cuando dice triplicar, duplicar, quintuplicar, sextuplicar, cualquiera de todas esas, reducir a la mitad, reducir a una quinta parte, reducir a una décima parte, reducir al 75%, al 80%, todos esos son exponenciales porque lo que están haciendo es multiplicándose. La opción correcta es la B. La que sigue. Considera la función f de x igual a un medio. A la x. La función anterior representa crecimiento exponencial, decrecimiento exponencial, cambio aditivo constante. Esto claramente es una función exponencial, base positiva diferente de 1 y constante, variable en el exponente. Entonces, aditivo no tiene nada porque no está sumando. Tenemos dos opciones, exponencial que crece o que decrece. 1 entre 2 es 0,5 o usted lo pone en la calculadora y encuentra el valor. Bases entre 0 y 1 decrece. Y quedemos ahí, vamos a hacer una segunda parte para seguir de la 43 en adelante escogiendo ejercicios al azar.